¿Qué es lo primero que recuerdo? De todo lo que recuerdo, diría que no me acuerdo. En mi memoria viven cosas muy pequeñas y muy grandes y pesadas como un sillón. Hay unas maravillosas y otras no tantas. Los recuerdos pueden ser consejeros muy poderosos. Les presento a los míos. Los recuerdos viven aquí, en nuestras cabezas. Y si uno se queda quieto lo suficientemente de tiempo, se pueden quedar ahí para siempre, moviéndose de un lado para el otro, para atrás, o para adelante, o saltando, o para arriba. Los recuerdos se mueven de aquí para allá susurrando quién sabe qué cosas. A mí me gusta atesorar los más bellos. Por ejemplo, si se ponen a pensarlo, en este preciso momento, y es un recuerdo, porque ya pasó, y espero que sea un recuerdo que ustedes recuerden por mucho, mucho, mucho tiempo. Y antes de que lo olviden, me acordé que yo vine a contarles algo. Hace unas noches, estaba yo acostado en mi recámara. Estaba a punto de dormir. Y estaba listo para entregarme al sueño, cuando de repente llegó un recuerdo. Un recuerdo que pensé que era fugaz. De esos que luego se van. Pero no, era un recuerdo. O dos recuerdos. O tres recuerdos. Eran muy grandes y muy fuertes. Empecé a recordar la casa en donde crecí. Era una casita de madera. Era una casita de madera. Y olía a leña. Y si me ponía a pensar, podía escuchar la voz de mi abuela. ¡Rita! Ay, ¡Ven por unas cebollas a la tienda de Lupita! ay, mi abuela. Ahí estaba ella. Parecía que la podía ver. Atizando el fogón de la cocina. Y de repente, como sin pensarlo, empezó a caer una avalancha de recuerdos, grandes y chicos. Y antes de que lo pudiera reconocer, estaba el pueblo en el que crecí. Allí estaba la brecha de tierra. Y los árboles. Y las casas de los vecinos, que también eran de madera. Y estaba la puerta que rechinaba en la cocina. Y estaban las gallinas de Doña Lupita. Y estaba el perro de Don Tomás. Don Tomás es muy importante. No deben de olvidarlo. Y estaban los mosquitos en la noche. Nosotros éramos un pueblo muy peculiar. Siempre se nos iba la luz. Y cuando no teníamos luz, hacíamos sacadero de velas. Y de repente todas las casas de los vecinos parecían como pequeños altares llenos de velas. Y si no teníamos dinero para comprar velas, pues nos quedábamos con la luz de la luna. Y si no había luna, pues así, comíamos a oscuras, jugábamos a oscuras, cantábamos a oscuras. Pero eso sí, cada quien en su casa. Porque por alguna razón que no entiendo, los vecinos no se hablaban entre ellos. Todos se llevaban muy mal. Y luego estaba mi abuela. Mi abuela regañaba a todo mundo. ¡Ey! ¡Tu árbol está tirando muchas hojas en mi zaguán! ¡O las barres o voy a cortar ese árbol!
¡Ey! ¡Tu gato se está brincando a mi casa! ¡O lo encierras o ya no lo vas a ver! ¡Ey! ¡Tu niño está dando muchos balonazos a mi portón! ¡O lo educas o lo educo yo! ¡Ey! ¡Tú! ¡Sí, tú! ¡Bájale a tu sonsonete! No todos estamos sordos como tú. Yo creo que a mi abuela se le había acabado la paciencia. No puedo encontrarle otra razón por la que regañara a todo el mundo. Incluso regañaba a don Tomás. ¡Óigame! Tu perro ladra mucho. Métale un calcetín al hocico o la lengua le voy a cortar. Don Tomás era un viejito que no le hacía daño a nadie. Solo se sentaba afuera de su casa en su silla. Pero no solo hacía eso. Juntaba la basura de la calle, aunque no fuera suya. Saludaba a todos los vecinos, daba buenos días, buenas tardes y buenas noches. Incluso era tan amable que se despedía del sol todas las tardes. Don Tomás tenía una peculiaridad. Le faltaba una pierna. En lugar de la pierna, tenía una pata de palo. A veces, en vez de la pata de palo, se ponía una escoba. O un rastrillo. O una vez se puso una motosierra. Don Tomás nunca paraba. Parecía una hormiguita ese señor. Estaba de arriba para abajo. Pero siempre, todas las tardes... Todas las tardes lo escuchaba despedirse del sol como si fueran amigos. Entonces, tuve mucha curiosidad y un día me quedé a observar si lo hacía todas las noches. Me escondía detrás de un almendro que estaba en la esquina de su casa. Y lo hizo al día siguiente, y 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 al día siguiente. Y lo hacía todas las tardes. Bueno. Sí, lo hacía todas las tardes. Lo comprobé por varias semanas. Hasta que una tarde, cuando se estaba saliendo el sol y yo estaba jugando con unas piedras, de repente vi una patita de palo, un pie de escobita. Y dije, ¿me va a regañar? ¿Quién eres tú, muchachito? ¿Quién es usted? Yo soy Don Tomás. Dijo saltando con todo y su piernita de escoba. Y le dije, sí. Y yo le dije, yo soy Rito. Ay, yo llevo aquí hablando y no me he presentado. Me llamo Rito. Aunque mi abuela dice, te deberían decir Cotorrito. Porque no me callo. Y hablando de eso, me la pasé, hable con don Tomás. Nos quedamos platicando, hablamos de esto, hablamos de lo otro y hablamos de aquello. Y entonces él empezó a contarme historias. Cuando él empezaba a hablar, sonaba como los ecos de un caracol. Hace mucho tiempo, cuando las leyendas no estaban escritas y los mitos no eran narrados, aparecía la magia y estaba enterrada en las entrañas de la tierra. Y ocurrió algo frente a mi mirada, algo que mis ojos no podían creer. Me contó que él, un día en su juventud, decidió emprender un viaje por el mundo para encontrar su misión en esta tierra. En ese viaje caminó y caminó por los bosques y cada vez se adentraba más y más, hasta que un día encontró pinos de varios colores y de tamaños altísimos. Encontró animales que solo parecían sacados de su imaginación, y los arroyos que eran chiquitos empezaron a ser más grandes y más cristalinos, hasta que de repente los vio. Eran unos seres enormes, vestidos
con pelaje azul y verde y tenían melenas muy grandes. Eran unos gigantes. Estaban hablando entre ellos hasta que de repente vieron a Tomás y se fueron acercando poco a poquito hacia él. Lo fueron rodeando uno a uno y Tomás se quedó muy callado. Entonces los gigantes alzaron sus manos y de sus manos salieron colores. Y a través de esos colores ellos se comunicaban y Tomás podía entender lo que ellos decían. Estaban muy preocupados porque resulta que había unos incendios en los bosques en los que ellos vivían. ¡Ay, sí! Hay muchos incendios, muchos árboles y pero muchos animales se quedaron sin hogar. Estaban buscando una solución y Tomás resulta que había estado de metiche. ¡Ay, no puede ser! Tenemos que hacer algo, ¿qué les parece? ¿Sí? ¡Sembramos árboles! ¡Sí! Decidieron plantar más semillas y Tomás, al ser descubierto, decidió ayudarles porque le gustaba mucho ayudar. Pero los árboles van a tardar mucho en crecer. No importa, tenemos que sembrar más árboles porque muchos se han quemado. ¡Sí! ¡Sembramos más árboles! Y entonces, uno de los gigantes tocó uno de los troncos. Y de esos troncos y de ese árbol nacieron muchas semillas. Cayeron de los árboles así, como nunca había visto Tomás. Y entonces, entre los gigantes y Tomás empezaron a repartir estas mismas semillas. Tomás y los gigantes empezaron a plantar. Plantaron día y noche. De arriba abajo, de derecha a izquierda, plantaron y plantaron y plantaron muchos árboles. Después le pidieron a las nubes que por favor les trajeran un poco de lluvia. Y luego le pidieron al señor Sol que les diera un poquitito de calor. Y todo eso funcionó. Y las semillas que ya estaban plantadas, poco a poco, sintiéndose en un ambiente seguro, empezaron a crecer y a crecer y a crecer porque los gigantes tenían poderes de la naturaleza. Y de repente creció un árbol. Y creció otro árbol. Y antes de que Tomás pudiera contarlos, todas las semillas que habían plantado todos esos días crecieron rapidísimo. ¿Y cómo no van a crecer si tenían todas las condiciones correctas para florecer? Y así, las personas, si estamos en un ambiente seguro, sacamos lo mejor de nosotros. Igualito las plantas. Entonces los gigantes estaban muy felices y empezaron a celebrar. Pero entonces, algo pasó. Otro incendio pasó. Una persona tenía algo en la boca y en el bosque lo tiró. Eso lo inició. Yo lo vi. Sí, yo también lo vi. Sí, tenía algo en la boca que tiraba humo. ¿Cómo tiraba? Hizo fuego con eso. Son los humanos los culpables. Sí, son los humanos. Algo tenemos que hacer. Sí, hagamos algo. Hay que acabar con ellos. Sí, destruir a los humanos. Sí, para que no dañen a los animales. Es muy buena idea. Sí, vamos. Vamos a destruirlos. No, Tomás tenía mucho miedo. Sabía que los gigantes estaban muy enojados. Habían trabajado día y noche plantando esas plantas y ahora por otro incendio causado por las personas, su trabajo se había visto aniquilado. Tomás tenía que demostrarles que no todos los humanos eran así. Entonces pensó y pensó y vio un gigante que no estaba discutiendo con ese grupo de gigantes. Ese gigante estaba ayudando a un árbol que había nacido de ladito. Y con la ayuda de sus poderes, tocó el suelo e hizo que una roca se levantara. Y lo enderezó. Entonces, Tomás tuvo una idea y le preguntó: ¿cuánto más puedes levantar y hacer grande la roca? No tuvieron que comunicarse demasiado. Los dos sabían que era una buena idea. Entonces, Tomás fue con los demás gigantes y con su idea y se le acercó. ¿Qué tal
si hacemos crecer muchas rocas alrededor de los árboles para que el fuego y otros humanos no lleguen a ellas. Se quedó callando, esperando la respuesta de los gigantes. Los gigantes pensaron y pensaron y pensaron. ¡Vamos a hacer crecer rocas gigantes! ¡Sí! ¡Levantemos muros y montañas! ¡Una tras otra! ¡Sí! ¡Hagamos una sierra! ¡De aquí para allá! ¡Sí! ¡De aquí para allá! ¡Yo de acá para allá! ¡Sí! Y entonces los gigantes usaron sus poderes para levantar rocas. Y no solo eso, rocas tan altas que se volvieron montañas. Montañas tan altas que tenían los picos nevados. Y la voz se corrió entre todos los gigantes de esa zona y todos hicieron lo mismo, creando un sistema montañoso más grande de todo el occidente. Y así, los gigantes después de esa labor, volvieron a celebrar. ¡Sí! ¡La cordillera es tan grande! ¡La vida se la trae! ¡Los humanos! ¡Ey! ¡Los humanos! Alguien debería de enseñarles a cuidar a los seres vivos, a las plantas, a los animales y a otros seres vivos, a los humanos. ¡Es verdad! Alguien tiene que aprender a comunicar y escuchar. Tomás pensó que los gigantes tenían razón. Alguien tenía que enseñar a los humanos. Nos hacía mucha falta escucharnos entre nosotros. Y entonces, los gigantes decidieron darle a Tomás un don. Tomás, te daremos un don. El don de los dones. El don es que te puedas comunicar con todo ser vivo en este planeta. Y así, Tomás tuvo el don de comunicarse con todos los seres vivos del planeta. Las plantas, los animales y otras personas. Tal vez su misión con la que había comenzado era esa, comunicarse con otros seres vivos. Entonces, emprendió el viaje. Y fue caminando, caminando, hasta llegar a un pueblito muy peculiar, muy extraño y muy marchito. Llegó un pueblito que era de color morado. ¿No? Bueno, llegó un pueblito que era de color rojo. Bueno, llegó un pueblito que era de color azul. Llegó un pueblito que era todo de color azul. Las casas, las plantas y las personas también eran de color azul. Y el piso, y las rocas, y los animales, y todas las cosas eran de color azul. Don Tomás estaba muy extrañado. Fue con una señora que tristemente regaba unas plantas marchitas para preguntarle qué pasaba en el pueblo. ¿Qué quiere? Señora, ¿qué es lo que pasa en este lugar? ¿Por qué todo vive en penumbras y en oscuridad? Ay, sí, en penumbras, pero no era así, no era así. Antes era bello, antes era colorido, salía el sol todos los días, había fiestas, hablábamos mucho, nos amábamos, platicábamos, conversábamos, nos contábamos chistes. Ay, era tan divertido si usted supiera. Ay, qué años aquellos. Pero todo cambió, sí, todo cambió. Desde aquel día que el sol no salió. Ay, todo ha sido tan triste. Ay, sí, tan triste. Ahora ni siquiera le puedo ver la cara a mis vecinos. Se la pasan en su casa y no me quieren hablar. Todos estamos tan tristes. Ay, qué tristeza. ¿Y por qué? ¿Desde cuándo está esta oscuridad? ¡Ay! Pues desde aquel día que el sol no salió. Dicen que esto pasó porque el gallo de Don Simón ya no cantó y el sol no salió. ¡Qué tristeza! ¿Dice usted
que el gallo de don Simón no cantó? No cantó, eso dicen todos. El sol no salió, qué tristeza. No me lo puedo creer. Ay, sí, créaselo. Don Tomás entonces emprendió una búsqueda. Esto era muy extraño. ¿Cómo le iban a echar todo un pueblo la culpa a un solo animal? Entonces fue directamente a hablar con el acusado, el gallo de don Simón. Disculpa, señor gallo, ¿es acaso usted conocido de don Simón? Así es, yo soy el gallo de don Simón Kiki. ¿Y me puede explicar por qué acaso el sol no sale aquí? El sol no sale desde hace mucho tiempo. Ay, fue aquel día un tormento. Todos me echan la culpa, ¿sabía? Pero yo sí canté. Aquel día, yo, el gallo más cantador del condado, canté y canté. ¿Y qué cree? ¿Qué? El sol no salió. No salió y yo canté más. ¿Y qué cree? ¿Qué? ¡No salió! No. Y canté y canté. ¿Y qué crees? ¿Qué? ¡Afónico me quedé! Y el sol no salió. No lo puedo creer, pero ustedes no hicieron algo para rescatar al sol. ¡Claro que sí! Al ver que el sol no salía, yo y don Simón nos dirigimos hacia el sur. Un pajarito me dijo que había visto el sol por allá. Don Simón y yo emprendimos un viaje. Llegamos a un pueblo. ¡Ay, tan bello! Entonces pasamos la noche ahí. Y al día siguiente, ¿qué creen que pasó? ¿Qué pasó? ¡El sol no salió! ¡Ay! No me lo puedo creer. Créaselo. Resulta que la gente de ahí se sorprendió y nos echó la culpa a don Simón y a mí. Nos corrieron. ¡Ay, qué tristeza! Entonces nos fuimos a otro pueblo. Pasamos la noche. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? El sol no salió. ¡No! El sol estaba huyendo de nosotros. Nos fuimos a otro pueblo y el sol no salió. Nos corrieron. Nos fuimos a otro pueblo. ¡Ay, qué cansancio! El chiste que ya me cansé. Se cansó don Simón y ya no buscamos al sol. Nos regresamos y estamos aquí en este pueblo azul. Triste, triste. No, pues algo tengo que hacer yo. Don Tomás le encantaba resolver problemas. Entonces decidió poner manos en el asunto. Fue él directamente al primer pueblo, se quedó toda la noche a esperar a que saliera el sol. Y sorpresivamente, el sol sí salió. Don Tomás le hizo un chiflidito para llamar su atención. Y usó sus poderes de comunicación para hablar con el sol y preguntarle directamente qué estaba pasando. ¿Cómo que qué pasa? Yo estoy muy decepcionado del pueblo del gallo de don Simón. Decepcionado. ¿Qué? ¿Decepcionado? Sí, Ah, ¿y por qué? pues verás, ellos no me valoran, me humillan y me desprecian. Ellos se quejaban de mí. No, señor Sol, debe ser un malentendido y un error. No hay ningún malentendido. Ellos se quejaban de mí, lo recuerdo bien. Solamente decían: ¡ay! ¡Esto quema mucho ¡Qué calor! calor! ¿Por qué hace ¡Qué tanto calor! ¡Tengo ¡Quema mucho calor! ¡Que se vaya el sol! Así decían. Estoy muy decepcionado. Ay, Don Tomás pensó. Los habitantes ahora extrañaban mucho al sol y no se habían dado cuenta que probablemente era culpa de ellos que hiciera tanto calor. Habían cortado muchos árboles para hacer sus casas y no habían plantado otros. Entonces, obviamente, cada vez que llegaba el sol, no había sombra en donde esconderse. Don Tomás pensó que tenía que convencer al sol para que regresara a ese pueblo.
Señor Sol, déjeme explicar. No. Por favor, solo escuche. Es que ellos... No, seguro. No. Señor Sol, por favor, silencio, déjeme explicar. Es un error, ellos están arrepentidos, viven en penumbra y en oscuridad. No saben que por no sembrar árboles, la sombra ya no les da y el calor que viven es castigo de las decisiones que tomaron. Pero le aseguro, señor Sol, que si usted regresa, ellos recapacitarán. Está bien. Yo los extraño mucho de todas formas. Sí. Y entonces ese día Tomás regresó al pueblo y no regresó solo, regresó acompañado del señor Sol. La gente del pueblo se alegró mucho e hizo una gran fiesta. Don Tomás se quedó a vivir mucho tiempo. Y cómo no, si uno le gusta vivir cerca del calor de las personas, de las palabras, de un lugar donde uno se siente querido y valorado. ¿Cómo no quedarse en un lugar donde uno puede brillar y ser él mismo? Ay, ahí está mi abuela. A mi abuela no le gusta ni el calor de las palabras, ni el calor de los abrazos. A mi abuela le gusta la cocina, le gusta la faena, le gusta el escándalo y tratar de poner orden donde no lo hay. Si las cosas no salen como ella quiere, se vuelve de piedra. Sus manos se endurecen, sus ojos se endurecen, su cuerpo, su cara, toda se vuelve muy dura. Ay, mi abuela. ¡Tito! Si no vienes, te voy a traer de las orejas. Yo por eso me apuraba con mis deberes y me iba todas las tardes a escuchar las historias de Don Tomás. Pasé mucho tiempo en ese lugar. Fue un hermoso hogar, pero yo no me quedé satisfecho. Inicié un viaje para tratar de entender. Después, cerca de un cuerpo de agua, inicié mi hogar. Fue ahí, cerca de un cenote, en donde conocí a quien se convertiría en un gran amigo mío, el pájaro To. Pero estaba muy enojado el pájaro To. Cuando lo conocí, estaba molesto y triste, porque había una familia cerca que tiraba basura en el cenote, que ensuciaba los árboles, que se peleaban. No lo soporto. Son muy escandalosos, se la pasan peleando, Tomás. Yo sé, pero hay alguna manera de poder comunicarse con ellos, debe haber. ¿Me podrías ayudar? A mí no me entienden. Sí, yo lo puedo intentar. Ahí está mi abuela de nuevo. ¡Neta! ¿Vas a venir o no? Ya voy, abuela. Ay, Don Tomás, ¿cómo le hace? Todos en este pueblo se la pasan peleando, mi abuela se la pasa gritando. ¿Qué hacemos? Ay, tal vez no se ha sabido enseñar a escuchar. Yo me quedaba todas las tardes platicando con Don Tomás, pero cuando me tenía que regresar a mi casa, sin que faltaran un día, llegaban los pelones. Los pelones eran tres hermanos que tuvieron que rapar porque tuvieron piojos. Se portaban muy mal, hacían destrozos en casa de Don Tomás, le aventaban piedras, basura, pateaban a su perro, pateaban su puerta. Eran malos de verdad. Don Tomás, ¿por qué no les dice nada? ¿Por qué no los acusa con su mamá? No, quizás ellos no saben escuchar. Escuchar con amor, quizás no saben. Y dije,
¿Sabré yo escuchar con amor? ¿Quién se supone que te tiene que enseñar a escuchar con amor? Pete, pete. Mi mamá se la pasa trabajando todo el día y casi no la veo. Pete, ¿Mi abuelo? No, mi abuela se la pasa regañando a todo el mundo y creo que ella tampoco sabe. Vete. ¡Ah, tranquilo, Rito! Nunca es demasiado joven para enseñar. Así como nunca es demasiado uno viejo para aprender. O sea, que yo le debo enseñar a mi abuela a comunicarse con amor. No lo sé, Rito. No lo sé. Esa noche me fui a casa con dos cosas. Una historia sin terminar y una pregunta. ¿Cómo podía enseñarle a mi abuela a comunicarse con amor? Esa noche me fui a dormir. A la mañana siguiente terminé mis deberes y me fui corriendo con Don Tomás. Don Tomás, había un gran alboroto, pero yo lo ignoré porque necesitaba saber el final de la historia. Don Tomás, ¿qué pasó con el pájaro Tó? Don Tomás, ¿qué pasó con la basura del cenote? Don Tomás, ¿qué pasó con el final de la historia? Don Tomás. Míralos, míralos. No sé si ellos no saben escuchar con amor. No les enseñaron a escuchar. Tal vez sus padres no aprendieron. Tal vez yo no les pude enseñar. Entonces lo entendí todo. La historia del pájaro Tó. Nosotros vivíamos cerca de un cenote. La gente que aventaba basura y que molestaba al pájaro éramos nosotros. Éramos la gente de este pueblo. Pero aún así seguíamos peleando y discutiendo. ¿Desde hace cuánto? Don Tomás había llegado al pueblo antes de que llegara mi abuela. ¿Y qué pasó con el pájaro Tó? ¡Ja! ¿El pájaro Tó? Él ya se fue hace mucho. Hace mucho tiempo que se fue. Pobre pajarito. Seguí el alboroto y yo decidí investigar. Si algo había aprendido de Don Tomás, era investigar las razones. Entonces me acerqué. Aparentemente había un problema. Los pelones tomaron algo que no les pertenecía. Entre todo el alboroto de la gente, descubrimos que los papás de los pelones se habían quedado sin trabajo y ellos no tenían nada que comer. Un vecino decía que le habían robado una bolsa de harina. Otro vecino dijo que le robaron una gallina. Otro que le robaron una penca de plátanos. Al final todos se seguían discutiendo y dijeron, esto no se va a acabar aquí. Y se fueron a sus casas molestos. Entonces Don Tomás, sin decir nada, tomó una canasta, la llenó de maíz, de frutas, de verduras, de frijoles y se las dejó a los pelones. Los pelones no supieron qué decir. Solo tomaron la canasta y se metieron a su casa. No dijeron ni gracias. Esa noche Don Tomás dejó de contar historias. Esa noche no contó el final de esa historia y yo me fui a dormir. Entonces, al día siguiente, terminé mis deberes, escapé de mi abuela y fui con Don Tomás. Pero cuando llegué, estaban los pelones ahí. ¿Qué necesito para aprender a pescar? Para aprender a pescar solo se necesita desear aprender. ¿Y me puede enseñar? Claro que sí. Esa tarde no contamos historias. O bueno, sí, pero las contamos sobre un bote. Nos fuimos a pescar todos los que quisieron. Se unieron los pelones y otro grupo de niños. Durante el viaje, Don Tomás nos contó la historia de cómo alimentó un pueblo entero con un pez gigante, gigante, gigante. Era hace mucho tiempo, cuando nosotros éramos unos. Y así fuimos. Y se juntaron todas las tardes los pelones a escuchar las historias, igual que yo. Y no solo eso, se juntaron otros niños. Don Tomás nos enseñó a plantar nuestro propio huerto y a cultivar nuestras propias plantas. También nos enseñó a recoger la basura de las otras personas, a decir buenas tardes, buenos días y buenas noches. Y de repente, poco a poquito, las cosas en el pueblo empezaron a cambiar. Pete.
Yo pensé, hasta fui capaz de ayudarle a mi abuela. Yo pensé que mi abuela no iba a querer aprender, pero sí quiso. Ella empezó a escucharme y a hablarme con amor. E incluso empezó a contarme historias que eran igual o más maravillosas que las historias de don Tomás. Me contó todas sus historias. Bueno, casi todas. Mi abuela poco a poco fue perdiendo sus recuerdos. Se fue quedando sin ellos. Pero no todo fue mal. Se fue quedando sin la tristeza de su infancia, sin el dolor que le causaron. Se fue olvidando de sus alegrías y de sus sueños. Pero también se fue olvidando de quién era ella. Y también se fue olvidando de mí. A veces así pasa. Uno se olvida de los recuerdos y se olvida de quién es. Por eso a mí me gusta atesorar todos los recuerdos y los recuerdos que la gente quiera contarme a mí. Y los chismes, que también son muy buenos. Me gusta escucharlos y me gusta atesorarlos. Y se preguntarán qué pasó con don Tomás. Don Tomás un día decidió irse. Decidió que ya había cumplido su misión en este pueblo. Nosotros le hicimos una gran fiesta, no porque nos alegrara que se fuera, sino porque ya había cumplido su misión de ayudarnos a comunicarnos con amor. Nunca lo vi tan joven como ese día. Tomó sus cosas, tomó a su perro y se fue a otro pueblo a ayudar a la gente. Y así como don Tomás escucha y ayuda, yo les agradezco hoy que hayan escuchado y que hayamos aprendido una cosa nueva hoy. Escuchar y a comunicarnos con amor. Muchas gracias. ¡Vete, vete! Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros estamos muy felices porque es la primera obra que se presenta acá. Esperemos que se presenten muchas más. Les presento el elenco: César Sierra, Esta Becerra.